y te decían que si podías dar Juan Pablo desde Estados Unidos decía que si podías darle un poquito de contexto a la audiencia frente al caso de Néstor Humberto Martínez en Estados Unidos. A ver, don Juan Pablo, el contexto es complejo porque no existe una causa aún, por lo menos aún en Estados Unidos, contra Néstor Humberto Martínez. Hay unas investigaciones por el caso de la corrupción multinacional de Odebrecht que tomó el FBI. Un agente especial del FBI logró la extradición de 2 hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, quienes ya están en proceso ante la justicia de Estados Unidos. De ahí se derivaron una serie de investigaciones sobre cómo se habían efectuado estos procesos de corrupción en otros países, incluyendo Colombia. Ahora hay preguntas sobre si la Fiscalía cumplió con su deber y preguntas que surgieron desde la época en que empezaba el proceso sobre los posibles conflictos de interés del entonces fiscal general Néstor Humberto Martínez con este caso, ya que había sido abogado del Grupo Aval y había sido abogado de la empresa concesionaria en donde el Grupo Aval fue socio de Odebrecht en una concesión vial. Entonces, por todo eso, hay preguntas pendientes y hay investigaciones pendientes. Ese es el contexto que le puedo dar. Me parece que tenemos que esperar los desarrollos de esto, que de momento hay unas versiones periodísticas y unas interpretaciones, pero no tenemos, digamos, un documento oficial que nos permita mostrar cuál es el alcance de lo que está pasando. A mi manera de ver, el exfiscal Néstor Humberto Martínez tiene explicaciones aún pendientes sobre este tema. Carlos Andrés Arias López dice: buenos días a todos, señor coronel, una inquietud. Cuando Néstor Humberto Martínez dijo que tenía pruebas de un hecho de corrupción electoral grande, pero al final no dijo nada, ¿eso no lo convierte en cómplice? Pues no necesariamente en cómplice, habrá que ver basado en qué dijo lo que dijo y cuáles eran esas pruebas. A mí me parece que si se refería al caso de Aida Merlano, hay muchas cosas aún por aclarar. Aida Merlano no compró los votos sola, ni solo para ella, y en esa medida importantes miembros de la clase política deben responder por lo que sucedió en ese proceso. Quizás la Fiscalía no haya sido suficientemente diligente en esas pesquisas. Están haciendo campaña en el chat por Ramiro Bejarano, por Iván Velázquez, por Miguel Ángel del Río para fiscal. Y hay alguien que insiste y dice: Daniel, pero mójese, necesitamos un Elliot Ness, que fue el que metió a la cárcel a Al Capone. ¿En Colombia habría un personaje así de templado? Sí, hay varios. Ahí acabo de oír algunos nombres. Y hay varios que merecerían estar en ese cargo. Pero en fin, tendremos que esperar. Margarita Ochoa, gracias por todo, señor coronel. ¿Qué opina de que Barbosa le haya aceptado la renuncia a Carlos Iván Mejía? ¿Puede contarnos de la trayectoria de ese fiscal del proceso contra Santiago Uribe? Sí, digamos, me parece que hay una especie de desquite contra el fiscal Carlos Iván Mejía, que antes de ser fiscal delegado ante la Corte, fue magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia y que fue la persona que investigó y sustanció el caso contra Santiago Uribe. El caso contra Santiago Uribe ya no tiene papel la Fiscalía. O sea, nos tiene que quedar claro que en febrero de 2021, o sea, hace ya casi 2 años, 22 meses, acabaron las audiencias del caso de Uribe con la petición de condena por parte de la Fiscalía y por parte de la Procuraduría. Ahora el proceso está en manos de un juez, el juez primero penal del circuito de Antioquia, que debería haber tomado decisión, según lo había anunciado él, 4 meses después, o sea, febrero, marzo, abril, junio, mayo y junio. En junio del año 2021, pero estamos ya aquí prácticamente
asomados a los villancicos del año 2022 sin que él haya tomado decisión. Esto es una cosa bastante curiosa y me entra la preocupación de que haya muchas presiones sobre ese juez, porque a pesar de que el proceso teóricamente está claro, de que hay petición de condena por parte de la Fiscalía y de la Procuraduría, pues no se ha surtido esa actuación. Y English Keyways dice, buenos días, ¿qué medidas puede adoptar la comunidad internacional frente a los acuerdos de paz cuando ya hay denuncias como la minería ilegal en Yapacana que publicó recientemente Vorágine? Pues, digamos, es muy importante que los acuerdos de paz se cumplan integralmente, incluyendo las especiales vigilancias que debe tomar el Estado para evitar esos procesos de minería ilegal, así como de explotación de recursos naturales que pongan en riesgo el medio ambiente. Yo pienso que es muy importante que haya escrutinio ciudadano sobre eso para que realmente se concrete en el cumplimiento de los acuerdos. Y tengo un comentario que es para mí, pero no encuentro la pregunta del doctor Eduardo Bernal, entonces simplemente lo leo. Daniel, sigo respetando y admirando su trabajo a pesar del bloqueo de su bufón adulador. Algún día usted se dará cuenta antes de que sea tarde, pero le pido al señor que por favor haga la pregunta otra vez porque no lo he visto y no lo he visto por ningún lado, entonces si puede volverla a hacer para formularla sin problema, doctor Eduardo, le garantizo que es que no la he visto, perdón. Y Néstor Rodríguez dice, Dani, ¿viste el testamento de Pizán? No, señor, no lo he visto. Wilmer Toro dice, buenos días, Daniel, hay cosas ilógicas de Colombia. Ejemplo, ¿por qué el fiscal no es un jurista? ¿Por qué los congresistas hacen leyes y reformas tributarias cuando muchos no son abogados? ¿Por qué se está quitando el límite del abogado para la Procuraduría? Bueno, digamos, el fiscal general es un abogado, es una persona graduada, ha hecho maestrías, doctorados, todo, pero pues su desempeño, primero no fue elegido en virtud de sus méritos académicos, sino por ser amigo del entonces presidente Iván Duque. Segundo, su desempeño y los permanentes abusos de poder que hemos presenciado de distintas maneras. El último de ellos, asignar empleadas de una empresa de servicios generales como empleadas del servicio doméstico de su casa particular, muestran que el fiscal no es una persona adecuada para ostentar ese poder, el fiscal Barbosa. Con relación a que los legisladores hacen leyes y no son abogados, así lo quiere la Constitución. La Constitución no determinó que para ser representante a la Cámara o senador de la República se requiera ser abogado. Muchas personas que no tienen el título de abogado están entrenadas en otras disciplinas o tienen la capacidad para formular leyes buscando el beneficio general sin necesidad de tener esa licencia de abogado. Entonces, pues, es una forma de verlo. Entiendo que hay algo de técnica legislativa que siempre se aplica a la formulación de los proyectos, pero creo que no es por falta de abogados que fallan las leyes en Colombia, sino por otras cosas. Néstor A. Pesca, y antes de eso agradecerle a Ingrid Hernández, que acaba de donar $10. La gente que está apoyando, la manera más fácil de apoyar es compartiendo esto. Acuérdense que queremos llegar a 500,000 suscriptores y estamos en una campaña durante diciembre. Lo único que tienen que hacer ustedes es traer cada suscriptor 2 suscriptores, traigan 2 personas que se suscriban para que podamos crecer esta comunidad.